La oferta de trabajo apareció en mi pantalla a las 11:47 de la mañana de un martes. Recuerdo la hora exacta porque había estado actualizando el mismo sitio web de empleos durante 3 horas seguidas, viendo posiciones desaparecer y reaparecer como un juego cruel. La mayoría requerían experiencia que no tenía, o antecedentes que no podía inventar. Esta era diferente. Lo suficientemente vaga como para parecer real. Lo suficientemente profesional como para no ser obvia. Se necesita niñera. Manhattan. Salario competitivo. Esa última parte me hizo apretar el estómago. Competitivo significaba que no estaban buscando a alguien desesperado. Lo que significaba que podrían contratar a alguien realmente. Mi apartamento en Brooklyn tenía 3 meses de retraso con el tipo de renta que no debería existir. Para un lugar tan pequeño. El contrato de arrendamiento tenía palabras como sujeto a aumento y ajuste de tarifa de mercado, lo que aparentemente significaba que el propietario podía hacer lo que quisiera. Margaret, mi madre, había ofrecido dinero otra vez la semana pasada durante nuestra llamada. Lo había hecho con cuidado, como si pedirme que le pidiera prestado a mi propia madre fuera algo que yo pudiera rechazar sin romperme. David, mi hermano, había dejado un cheque en mi buzón el mes anterior. $500. Nunca lo había depositado. La idea de aceptar dinero de un policía me apretaba la garganta de maneras que no podía explicar. Había sido maestra durante 8 años. Lo amaba de la manera en que la gente ama las cosas que lentamente los destruyen. Educación primaria. Jardín de infancia hasta 3er grado. Era bueno en eso. Los padres solicitaban mi aula. Los niños aprendían. Los puntajes de las pruebas subían. Entonces noté algo que los buenos maestros no se supone que noten. O más bien, los buenos maestros se supone que lo noten pero no digan nada. Había otros 4 maestros en los grados superiores recibiendo dinero de las familias. No matrícula. No donaciones. Pagos directos por calificaciones infladas. Para estudiantes que no habían ganado el avance. Lo vi suceder 2 veces antes de darme cuenta de lo que estaba viendo. Luego pasé 3 semanas convencido de que estaba equivocado antes de finalmente ir al superintendente del distrito. El superintendente del distrito había escuchado muy cuidadosamente mientras yo explicaba todo. Había tomado notas. Había asentido en los momentos apropiados. Luego me había pedido que esperara en la sala de conferencias mientras confirmaba mis hallazgos. Había esperado por 40 minutos. Cuando regresó, su expresión ya había decidido mi futuro sin consultarme. Al respecto, los otros 4 maestros tenían abogados. Yo tenía un diploma y 8 años de evaluaciones de desempeño sólidas. Al final del proceso, yo era el problema. Inestabilidad en el lugar de trabajo. Creando un ambiente hostil. Sugiriendo irregularidades sin evidencia adecuada. La junta escolar votó 6-3 para terminar. Sin indemnización. Sin referencia. Solo una carta que decía que mi empleo había concluido debido a una conducta impropia de un educador. Nadie quería contratar a alguien a quien el sistema escolar había despedido. No importaba por qué. La razón no sobrevivía a la primera pregunta de la entrevista. Para el 6.º mes de desempleo. Había dejado de mencionar el incidente real y había empezado a decirle a la gente que había decidido explorar otras oportunidades. Aún así no me contrataron. Para el 8.º mes había empezado a aplicar para cualquier cosa que no requiriera certificación de enseñanza. La llamada telefónica para la primera entrevista llegó un miércoles. La mujer al teléfono tenía una voz profesional que no revelaba nada. Dijo que el puesto era con una familia privada. Salario competitivo, opciones disponibles de vivir dentro o fuera. Preguntó si podía reunirme el viernes por la tarde. Dije que sí antes de que terminara la oración. La oficina estaba en Midtown, en el piso 42 de un edificio que probablemente tenía un nombre que nunca recordaría. Todo vidrio y acero y gente que parecía que nunca había cuestionado nada en sus vidas. El hombre que me entrevistó se presentó solo como un asistente. No dio un nombre de pila. Sus preguntas eran estándar. Experiencia con niños. Entrenamiento de respuesta de emergencia. Referencias. Las respondí de la forma en que había aprendido a responderlas. Con suficiente verdad para ser convincente. Con suficiente cuidado para estar segura. No preguntó sobre mi despido. No preguntó sobre nada que después de 30 minutos. Me estrechó la mano y dijo que se pondrían en contacto. Casi no fui a la segunda entrevista. La dirección que proporcionaron era un edificio de apartamentos en Upper West Side. No una oficina. Llamé al número que me habían dado para confirmar que era legítimo.
La misma mujer con la voz profesional me aseguró que lo era. Llegué a las 2:15 de la tarde. Un lunes. El vestíbulo era enorme y silencioso. El tipo de silencio que significa dinero. El portero no me miró 2 veces cuando le di el número del apartamento. El ático ocupaba todo el piso superior. Eso se volvió obvio en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron a un vestíbulo privado. El hombre que me esperaba estaba parado cerca de una ventana que enmarcaba toda la ciudad. O al menos la parte que importaba a gente como él. Era alto, cabello oscuro. Había una cicatriz que se extendía desde su pómulo derecho hasta la mandíbula. Y algo sobre ese detalle se sentía importante. Llevaba un traje que hacía que el que yo llevaba puesto pareciera un disfraz. Sus ojos eran café oscuro, casi negro, y me evaluaron de la forma en que la gente evalúa las cosas que está considerando. Comprar. Señora Cooper, dijo. No era una pregunta. Una confirmación. Soy Lucas Ravellini. Gracias por venir. Su apretón de manos era firme, pero no agresivo. Del tipo que las personas practican hasta que se convierte exactamente en lo que quieren que sea. Hizo un gesto hacia una zona de estar. Muebles de cuero, arte abstracto. Todo posicionado para sugerir riqueza sin anunciarla ruidosamente. No ofreció café ni agua. No hizo charla trivial. Esta posición requiere discreción. Comenzó. Necesito a alguien que pueda cuidar a mi hijo. Y entender que lo que pasa en mi hogar se queda en mi hogar. ¿Puedes hacer eso? Sí, dije. ¿No harás preguntas sobre mi trabajo? No. Me estudió por otro momento. Y me di cuenta de que había pasado cualquier que fuera esa primera prueba. Mi hijo tiene 4 años. Es inteligente, capaz de manipulación. Y actualmente rechaza a las niñeras. Sus últimos 4 cuidadores se fueron porque él los rechazó. Voy a hacer que él elija a la persona que trabaje con él. Serás una de 5 candidatas. Él elegirá a una. Esa persona será contratada. La lógica de ello era extraña. Dejar que un niño de 4 años tome decisiones de empleo. Pero entendí inmediatamente lo que realmente estaba diciendo. No estaba poniendo a prueba a las niñeras. Estaba poniendo a prueba la intuición de los niños. Lo que significaba que algo había pasado que lo hacía confiar más en el juicio de un niño que en el suyo. ¿Cuándo? Pregunté. Viernes por la noche aquí. Tú y otras 4 mujeres. Mateo estará presente. Entonces él decide. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber expresado preocupación sobre el arreglo. O solicitado aclaración sobre mis responsabilidades reales. En cambio, dije estaré aquí. Y me acompañó al elevador sin decir otra palabra. El viernes llegó con el tipo de espera que viene antes de que algo cambie. Me puse ropa sencilla. Pantalones oscuros. Una blusa verde del color del agua poco profunda. Sin joyas excepto mi reloj. Sin perfume. Quería ser neutral. Sin exigencias. Casi invisible. Las mujeres que llegaron antes que yo no eran invisibles. La primera llevaba tacones que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. La segunda tenía un anillo de diamante que atrapaba la luz como si estuviera personalmente ofendido por la oscuridad. La tercera llegó con un bolso de diseñador y el tipo de sonrisa que sugería que nunca había oído la palabra no. La cuarta llevaba algo que podría haber sido Prada. Ya no podía distinguir. Había estado alejada de ese mundo demasiado tiempo. Rodearon a Mateo como si fuera un premio que ganar. Ofrecían juguetes sacados de bolsas caras. Prometían Disneyland y parques temáticos y aventuras. Se reían fuerte y lo tocaban constantemente y lo trataban como si fuera algo para lo que actuar. Mateo parecía cada vez más atrapado. Lucas observaba desde una silla ubicada en el borde de la habitación, sosteniendo un vaso de algo ámbar. No miraba a las mujeres. Me miraba a mí. Y más específicamente, observaba lo que yo hacía después de darme cuenta de que acercarme al niño como lo habían hecho las otras no iba a funcionar. Me senté en el suelo. No arrodillándome. No asumiendo una posición servil. Solo sentándome. De la manera que alguien se sienta cuando las piernas dejan de funcionar. Esperé. Las otras 4 mujeres continuaron su actuación. Los ojos de Mateo empezaron a moverse entre ellas y yo. Parecía confundido. Entonces algo en su rostro cambió. Probablemente tenía edad suficiente para reconocer la desesperación. Aunque todavía no tuviera una palabra para ello. Desesperación por caer bien. Por ser elegida. Para ganar. Yo no estaba desesperada por caer bien. Solo estaba sentada en el suelo. Pasaron 15 minutos. Mateo empezó a llorar.
No el llanto actuado que había estado usando antes. Esto era diferente. Confundido y abrumado. El llanto de una personita a quien le habían dado demasiada atención demasiado rápido y no podía procesarlo. Las 4 mujeres inmediatamente pararon su actuación y miraron a Lucas. Esperando instrucciones. Extendí ligeramente la mano y esperé. No me acerqué más. No extendí la mano más allá de mi cuerpo. Solo indiqué a través del gesto más pequeño posible. Que estaba aquí si me quería. Mateo se movió hacia mí como si lo hubiera jalado con una cuerda. Enterró su cara en mi pecho. Y todo su cuerpo se estremeció con el tipo de llanto que viene de un lugar real. Las otras mujeres intercambiaron miradas. Una de ellas revisó su teléfono. Otra ajustó su bolsa. Lucas dejó su vaso. Lunes, me dijo. No a ellas. Empiezas el lunes. Contrato de 1 mes. Veremos cómo funciona. Las otras mujeres aún estaban dejando su información de contacto. Aún hablando sobre su experiencia. Aún compitiendo por algo que ya habían perdido. No las miré. Estaba concentrada en el pequeño cuerpo presionado contra mí. En el hecho de que este niño, traumatizado poniendo a prueba, herido de maneras que aún no había identificado. De alguna manera había reconocido que yo no estaba actuando nada. Que simplemente estaba presente. Que a veces para una persona que había aprendido a no confiar, la presencia es suficiente. Mi alarma sonó a las 6:30 en mi primer lunes. Aunque había estado despierta desde las 5. El penthouse estaba silencioso de esa manera particular que solo existía en lugares donde el dinero había comprado el silencio. Sin vecinos. Sin ruido de la ciudad filtrándose a través de paredes delgadas. Solo el sonido de mi propia respiración. Y el peso de todo lo que no entendía sobre este trabajo. La habitación que Lucas me había dado estaba en el 2.º piso. Separada del dormitorio de Mateo por un pasillo y 3 puertas cerradas. Estaba decorada en tonos de gris y blanco. Muebles que parecían caros pero se sentían intactos. Como una habitación de hotel en la que nunca se había vivido realmente. Había desempacado mis posesiones en aproximadamente 4 minutos. Mi guardarropa se veía patético. Colgando en el vestidor que podría haber alojado a una familia de 4. Mateo no vino a buscarme esa primera mañana. En cambio, lo escuché moverse por el piso de arriba a las 6:45. El tipo de movimiento que sugería que estaba saltando sobre los muebles. Subí por la escalera trasera. Encontré su habitación y lo descubrí en medio de un salto en su cama. Todavía vistiendo pijamas cubiertos de dinosaurios. Buenos días, le dije desde la puerta. No pedí permiso para entrar. No hice un gran espectáculo de aparecer. Simplemente me materialicé. La manera en que Hannah sería parte de esta rutina. Quisiera él o no. Aterrizó con fuerza sobre su trasero y me miró fijamente por un largo momento. Entonces dijo, tú eres la indicada. Sí, soy la indicada. ¿Te vas a ir? Su voz era pequeña. Más pequeña de lo que debería haber sido para un niño de 4 años. No, le dije. Ese es el arreglo. No soy un tal vez. Soy un sí. Consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor. Luego se dejó caer hacia atrás en su colchón. Está bien, tengo hambre. El desayuno se convirtió en la primera prueba real. Mateo quería cereal que no pude encontrar. Lo describió usando palabras que no tenían mucho sentido. Algo sobre dinosaurios y colores y cosas crujientes. No lo descarté. No le dije que comeríamos algo más. Busqué en cada gabinete de la cocina mientras él supervisaba desde su posición en la isla de granito y cuando no pude localizar su marca específica. Me senté a su lado y le dije. Dime exactamente dónde lo viste por última vez. Me dirigió a un armario que ya había revisado 3 veces. Pero esta vez noté la caja encajada detrás de la granola orgánica que Lucas probablemente compró. Y nunca se comió. Mateo observó mientras la recuperaba. La vertía en un tazón. Añadía leche y se la deslicé frente a él. Comió metódicamente pareciendo evaluar si esto calificaba como prueba de compromiso. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Me pondría a prueba de maneras tanto obvias como sutiles. Rechazando el almuerzo, luego observando para ver si yo forzaría el asunto o presentaría alternativas. Despertándose a las 2 de la madrugada. Gritando por pesadillas y observando si yo parecía irritada o simplemente aparecía. Tomando un juguete sin pedir permiso. Y pausando en la puerta para ver cuál sería mi reacción. No pasé cada prueba perfectamente. Estaba cansada el 4.º día. Y me irrité cuando derramó jugo. Pero me disculpé inmediatamente. Le expliqué que mi cansancio tenía que ver conmigo. No con él.
Le mostré que era humana de maneras que sus otras niñeras aparentemente no se habían molestado en ser. Para la tercera semana, había dejado de preguntar si me iba a ir. Lucas mantuvo la distancia durante este periodo. Existía en el apartamento de la manera que los fantasmas existen en casas viejas. Presente pero separado por paredes invisibles. Lo veía en las mañanas a veces. Saliendo de su oficina con café que claramente se había hecho él mismo. Siempre negro, nunca añadiéndole nada. Me preguntaba cómo estaba Mateo. Y yo le informaba con datos concretos. Sin comentarios adicionales, sin quejas. Él asentía y desaparecía de nuevo. Entonces llegó la noche en que me llamó a su oficina. Sucedió después de que Mateo se había quedado dormido un jueves. Estaba leyendo en mi habitación. Avanzando en un libro que había empezado hacía 3 semanas y no había tenido tiempo de terminar. Cuando su voz llegó a través del intercomunicador. Señorita Cooper, ¿podría venir a mi oficina? El tercer piso era donde nunca iba. Mis deberes como niñera de Mateo no requerían que entrara al espacio de trabajo de Lucas. Y él no me había invitado más allá de la cocina y las áreas de estar. La oficina era exactamente lo que había esperado. Toda de madera oscura y cristal. Paredes llenas de libros que probablemente no eran decoración. Un escritorio que daba a la puerta con precisión militar. Estaba de pie cuando entré, con las mangas de la camisa arremangadas. Y se veía menos como un hombre de negocios. Y más como alguien que había sido tallado de la necesidad misma. Siéntate, dijo, no sin amabilidad, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Pasa algo malo? ¿Con Mateo? Pregunté inmediatamente, aún de pie. Mateo está bien. Está dormido. Ha estado dormido durante 2 horas. Lucas se dirigió a un bar en la esquina de la habitación y sirvió líquido ámbar en 2 copas. Me ofreció uno a mí. Negué con la cabeza. Se encogió de hombros y se sentó de nuevo. El vaso intacto en el escritorio junto a él. Dijiste que no harías preguntas sobre mi trabajo. No las haré. Necesito saber que lo dices en serio. Necesito saber que entiendes a lo que te has comprometido. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentarme. Me hizo realmente escuchar. No solo oír palabras, sino procesarlas. Lucas era un hombre peligroso. Podía darme cuenta por cada interacción. Por la forma en que la gente se movía a su alrededor con precisión cuidadosa. Por las cicatrices que cubrían su cuerpo como un mapa de supervivencia. Pero no había entendido hasta ese momento. Mirando su rostro a la luz de la lámpara. Que su peligro no estaba dirigido hacia mí. Era periférico. Era contexto. Entiendo, dije. Tomó el vaso que se había servido y bebió un largo trago. Entonces dijo, hace 3 años. Mi hija murió. Su nombre era Lucía. Tenía 5 años. Mi ex esposa la estaba llevando a casa desde mi apartamento. Un auto las golpeó en la autopista FDR. No fue un accidente. No respiré. Mi hija murió en el hospital a las 11:47 de la noche un martes. Mi ex esposa sobrevivió la noche y murió la mañana siguiente a las 6:15 de la tarde. Él entregó estos hechos de la manera en que alguien entrega coordenadas. Preciso. Absoluto. Mi hermano arregló ambas muertes. Su nombre es Marco. Él quería el control de nuestro negocio familiar. No me estaba moviendo lo suficientemente rápido para él. Así que decidió remover variables. Señor Ravellini. Déjeme terminar. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. No lo removí. Él sigue vivo. Él sigue siendo parte de mi operación. Porque removerlo habría hecho las cosas más complicadas. Pero me aseguré de que entendiera lo que había pasado. ¿Cuál iba a ser el costo de esa decisión? Entendí entonces por qué Mateo despertaba gritando. Porque ponía a prueba a cada persona que entraba en su vida. Porque un niño de 4 años había aprendido a moverse por el mundo como alguien ya herido. La madre de Mateo es Sofía Bellini. Una mujer con la que estuve involucrado antes de que Lucía muriera. Cuando Lucía murió, Sofía decidió que esta no era la vida que quería. Se llevó a Mateo a Miami. Llegamos a un arreglo cada año en su cumpleaños. Ella envía un regalo. Ella llama. Ella está tratando de mantenerse alejada de este mundo. Lucas se puso de pie y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía debajo de nosotros. Sin saber que en esta caja de cristal, un hombre estaba confesando cosas que probablemente no debería. Estás aquí porque Mateo necesita a alguien que no huya cuando esto se vuelva demasiado real. Estás aquí porque necesitaba mostrar a mi familia que podía crear estabilidad incluso después de que todo se desmoronara. Estás aquí porque un niño de 4 años te eligió entre 5 mujeres.
Y he aprendido a confiar en sus instintos más que en los míos. Me están usando. Lo dije no como acusación, sino como declaración. Sí, así es. Eres una herramienta. Pero eres una herramienta con la que mi hijo ha creado un vínculo. Y eso cambia la ecuación. Se dio vuelta para mirarme. Así que esto es lo que importa. Mateo no va a recordar a su hermana. Lucía es un fantasma en este apartamento. Las pesadillas son porque su cuerpo recuerda aunque su mente no. Cada vez que despierta aterrorizado. Está procesando algo que no debería tener que procesar. Cada vez que te pone a prueba. Está verificando si esta pena te hará desaparecer como hicieron todos los demás. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Necesito que te quedes. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando te lastime porque él mismo está lastimado. Necesito que seas la persona que no se va. Eso es todo. Salí de su oficina sin decir otra palabra. Caminé por el ático que de repente se sintió como si estuviera conteniendo la respiración. Subí las escaleras al cuarto de Mateo. Y lo observé dormir. Este niño que cargaba el trauma de su padre en su pequeño cuerpo. Que había aprendido a moverse por el mundo como alguien ya roto antes de ser lo suficientemente mayor como para entender la ruptura. Entendí entonces a qué me había comprometido realmente. No era un trabajo. Era una decisión. Y la decisión ya no era realmente mía. Pertenecía a este niño que me había elegido. Y al hombre dañado y peligroso que estaba tratando de criarlo dentro de un mundo diseñado para destruir todo lo suave. Regresé a mi cuarto y no dormí. Algunas decisiones no permiten descanso. Había estado allí por 6 semanas cuando Marco apareció. No de repente. Gradualmente como el veneno entra a un sistema. Pequeñas dosis que pasan desapercibidas hasta que el daño ya está hecho. La primera vez que lo vi fue en la mañana. Lucas estaba saliendo de su oficina mientras yo ayudaba a Mateo con el desayuno. Y había un hombre detrás de él. Cabello gris. Una cicatriz que corría a lo largo de su cuello. Parcialmente oculta por una bufanda de seda que parecía diseñada específicamente para atraer atención. Hacia ella. Miró a Mateo de la manera en que algunas personas miran las inversiones. Señorita Cooper, dijo Lucas. Su voz plana de una manera que estaba aprendiendo significaba que algo andaba mal. Este es mi hermano, Marco. Se iba justo ahora. Marco sonrió. No el tipo de sonrisa que implicaba calidez. El tipo que usaba los labios como un arma. Así que esta es la famosa niñera. La que capturó el corazón de nuestro pequeño Mateo. Solo estoy haciendo mi trabajo. Dije manteniendo mi mano en el hombro de Mateo. Por supuesto que sí. Entonces miró a Mateo directamente. Tu padre me dice que estás muy contento con la señorita Cooper. Que se está volviendo muy importante para ti. El cuerpo de Mateo se tensó contra mí. No respondió. Lucas se interpuso entre ellos. Marco, tienes un lugar donde estar. Después de eso, noté que Marco venía regularmente. Los jueves principalmente. A veces los miércoles. Llegaba por la tarde y desaparecía en la oficina de Lucas. Y yo escuchaba voces apagadas que ocasionalmente se alzaban a algo que se acercaba a la agresión. Mateo se volvía retraído en esos días. Encerrándose en sí mismo como una planta marchitándose bajo luz fluorescente. Sus pesadillas venían más frecuentemente. Su comportamiento desafiante se intensificaba. Fue en un jueves cuando cometí el error de estar en el pasillo fuera de la oficina de Lucas. Oficina mientras Marco estaba allí. No estaba tratando de escuchar. Estaba llevando ropa lavada al cuarto de servicios en la planta baja. Y pasé por casualidad por la puerta de la oficina ligeramente abierta. Lo que escuché me detuvo en seco. Ella es una herramienta, Lucas. Nada más. Cumple su propósito ahora mismo. Le muestra al consejo que eres estable. Que puedes mantener la normalidad alrededor de tu heredero. Pero también es una debilidad. La voz de Marco tenía esa confianza particular de alguien que nunca se había equivocado en nada. Una mujer como esa, eventualmente entenderá lo que eres. Lo que tu mundo exige. Se irá. Y cuando lo haga parecerás débil. Parecerás que has perdido el control. Debería haber seguido caminando. La ropa en mis brazos aún estaba tibia de la secadora. Y necesitaba llevarla a los dormitorios antes de la rutina de dormir de Mateo. Pero me quedé en el pasillo. Invisible escuchando. Hannah no va a ninguna parte. Dijo Lucas. ¿Cómo lo sabes? Porque un niño de 4 años la eligió. Mateo elige basándose en la emoción. No en la lógica. Se apegará a cualquiera que le muestre bondad básica. Dale tiempo.
Cuando se le pase la novedad. Cuando se dé cuenta de que amarte significa vivir con la amenaza constante de violencia. Cuando entienda que su seguridad depende de tu capacidad para mantener el poder. Huirá. Siempre huyen. Hubo una larga pausa. Me imaginé a Lucas de pie en su ventana, mirando la ciudad como si le debiera algo. Si huye, entonces no era la persona correcta de todos modos. Finalmente dijo. ¿Y si no lo hace? ¿Si se queda? Marco se rió, y fue el tipo de risa que sugería que ya sabía cómo terminaba la historia. Entonces le has dado poder sobre ti. Una mujer que se queda en este mundo se convierte en una responsabilidad. Sabrá demasiado. Será un riesgo de seguridad. Tendrás que decidir si mantenerla cerca o eliminar el problema. La canasta de ropa sucia se volvió más pesada en mis brazos. Entonces entendí lo que ya sospechaba, pero que no había aceptado completamente. Me estaban usando. No maliciosamente quizás, pero deliberadamente. Era una pieza de ajedrez. Y Lucas estaba calculando si yo valía el espacio que ocupaba en el tablero. Bajé las escaleras y doblé la ropa con manos que se sentían como si pertenecieran a otra persona. Para cuando Marco se marchó 2 horas después, me había convencido de que no importaba. Me quedaba por Mateo, no por Lucas. La diferencia me parecía importante entonces. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, me senté en el suelo de su dormitorio y lo observé soñar. Su rostro estaba en paz mientras dormía. Toda la tensión y el miedo temporalmente suspendidos. Cuando despertara, volvería a sus pruebas. Verificaría si yo seguía aquí. Mediría mi compromiso a través de las pequeñas heridas que podía infligir y observaría cómo reaccionaba. Ahora lo entendía. Me estaba haciendo lo que el mundo le hacía a él. Medir la capacidad de traición. Debo haberme quedado dormida en su suelo porque desperté en completa oscuridad y con el conocimiento de que algo estaba catastróficamente mal. Ni un sonido. Ni una luz. Solo la ausencia de algo esencial. El aire se sentía mal. El silencio se sentía mal. Supe antes de abrir los ojos que la cama de Mateo estaba vacía. Sus mantas estaban enredadas en el colchón. La ventana estaba cerrada y con seguro desde adentro. Su luz nocturna aún proyectaba su resplandor lavanda sobre el espacio vacío donde él debería haber estado. Corrí. Gritando su nombre, corrí por el pasillo hacia el dormitorio de Lucas. Ya estaba despierto. Ya se estaba moviendo. Mi pánico debió haberse comunicado porque no hizo preguntas. Simplemente tomó su teléfono e hizo 3 llamadas mientras se vestía. Cada llamada fue una sola oración dicha con una voz que sonaba como si estuviera tallada en piedra. Se fue. Central Park. Envíen a todos. Las siguientes horas existieron en un estado de realidad suspendida. Me senté en el cuarto de Mateo mientras Lucas coordinaba la búsqueda a través de su teléfono. Sus hombres se movieron por el penthouse revisando cada ubicación. Cada ventana. Cada posibilidad. Sostuve su conejo de peluche y traté de no imaginar escenarios que mi mente siguió generando. De todas formas, a la 1:47 de la madrugada, sonó el teléfono de Lucas. Escuchó algo y todo su cuerpo se puso rígido. Entonces se estaba moviendo, besando la parte superior de mi cabeza sin parecer darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y diciendo, regresaré con él. Se fue por 53 minutos. Los conté. Uno y cada uno se sintió como ver sangre gotear de una herida a la que no podía aplicar presión. Cuando regresó, Mateo estaba dormido en sus brazos. La pijama del niño estaba húmeda de rocío. Su cabello estaba húmedo. Se veía más pequeño de alguna manera. Disminuido por lo que fuera que había pasado en las horas que había estado ausente. Lo tomé de Lucas sin hacer preguntas. Lo llevé a su cama y me acosté a su lado. Todo mi cuerpo vibrando con un miedo tan completo que sentí que podría fracturarme en pedazos. Marco, dijo Lucas desde la puerta. Su voz era serena, lo cual de alguna manera era peor que si hubiera estado gritando. Quería probar la seguridad. Quería ver si podía llevarse a Mateo sin activar el sistema. Quería ver si yo vendría. ¿Viniste? Pregunté. Vine. Eso fue todo lo que dijo antes de irse otra vez. Me quedé con Mateo hasta la mañana. Mi mano en su pecho, sintiendo su pequeño corazón latir contra mi palma. Cuando despertó, me preguntó si lo amaba. Le dije que sí. Me preguntó si me iba a ir. Le dije que no. Me preguntó cómo podía estar seguro. No tenía una respuesta que nos satisficiera a ninguno de los dos. Así que simplemente lo abracé más fuerte e hice una elección que no sabía que estaba tomando. Me quedaría. No por Lucas.
Ni siquiera por alguna idea noble sobre lo que Mateo necesitaba. Me quedaría porque Marco tenía razón en una cosa. Ya sabía demasiado. Y huir ahora sería una traición tan completa que confirmaría cada temor que este niño traumatizado cargaba. Me había vuelto esencial para su supervivencia. Lo cual significaba que yo también había quedado atrapada aquí. Ahora ambos éramos prisioneros. La única diferencia era que él había nacido en esto. Y yo había entrado voluntariamente. 3 días después de que Mateo desapareciera y fuera encontrado en Central Park, Lucas me llamó a su oficina. No con un intercomunicador esta vez, sino en persona. Apareció en la puerta de mi dormitorio justo después de que acostara a Mateo para su siesta de la tarde. Su presencia llenando todo el pasillo con algo pesado e inevitable. Parecía que no había dormido en días. Su camisa estaba por fuera del pantalón. Sus ojos oscuros habían adquirido una vacuidad que sugería que había estado mirando cosas que nadie debería tener que ver. Necesito hablar contigo, dijo. No una petición. No una pregunta. Una declaración que no dejaba espacio para negociación. Lo seguí hasta el 3er piso. A esa oficina que se había convertido en el epicentro de cada conversación significativa que habíamos tenido. Esta vez no me ofreció nada para beber. No se sentó. Se quedó de pie en la ventana con las manos presionadas contra el vidrio. Como si tratara de atravesarlo hacia alguna otra versión de Nueva York. Donde nada de esto existiera. Me hiciste una pregunta. Dije antes de que pudiera comenzar. Necesitaba establecer que había estado prestando atención. Que no era el tipo de persona que aceptaría medias verdades convenientes. Me hablaste de tu hija. Dijiste que tenía 5 años y que tu ex esposa se la llevó a Miami. Pero esa no es la verdadera historia. ¿Verdad? Se volvió lentamente estudiando mi rostro con una intensidad que me hizo entender por qué la gente le tenía miedo. ¿Qué te hace pensar que hay una historia diferente? Porque Mateo se despierta a las 3 de la mañana gritando. Porque a veces lo miras como si estuvieras calculando si sobrevivirá a lo que tú no puedes protegerlo. Porque Marco viene de visita. Y Mateo se vuelve más y más silencioso cada vez. Me senté sin permiso, cruzando las piernas como si tuviera alguna autoridad en esta habitación. Porque nada de esta situación tiene sentido a menos que haya algo mucho peor. Debajo de todo esto. Lucas se alejó de la ventana y se sirvió whisky de la licorera de su bar. Se lo bebió de un trago largo. Luego se sirvió otra vez. Solo entonces habló. Y su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Como si estuviera narrando algo que le había pasado a alguien completamente diferente. Lucía era mi hija. La hija de Catherine. También. Tenía 5 años. Vivía con Catherine en Park Slope. Y yo la tenía todos los fines de semana y la mayoría de los días festivos. Teníamos un arreglo. Catherine y yo. Civilizado. Organizado. La manera en que las personas divorciadas se las arreglan cuando han decidido que no pueden estar juntas pero aún se preocupan. Lo suficiente como para cooperar. Hizo una pausa. Y en esa pausa pude escuchar el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Hace 3 años en marzo. Se suponía que debía recogerla un viernes. Catherine iba a dejarla en mi apartamento alrededor de las 4 de la tarde. Nunca llegaron. En la autopista FDR hacia el centro. Un vehículo golpeó el suyo deliberadamente. La colisión fue orquestada. Otro carro aceleró directamente hacia ellas desde el lado del conductor. Mi estómago comenzó a hacer algo complicado e involuntario. Catherine quedó atrapada en el vehículo por 40 minutos mientras los paramédicos trabajaban para extraer ¿Para cuándo la sacaron? Ya estaba perdiendo la consciencia. Sangrado interno que no podían detener. Logró pasar la noche en cuidados intensivos. El sábado por la mañana a las 6:15. Su cuerpo simplemente decidió que había terminado. Lucas dejó su vaso y me miró directamente. Lucía estaba en el asiento trasero. El impacto aplastó todo ese lado del vehículo. Cuando la encontré en el hospital, estaba consciente. No dejaba de pedir a su madre. No dejaba de decir que le dolía la pierna. Los doctores pensaron que sobreviviría. Fémur fracturado, hematomas internos. Nada que debería haber sido fatal. Caminó hacia su escritorio y abrió un cajón. Sacando una fotografía. No me la mostró. Simplemente la sostuvo, mirando algo que yo no podía ver. A medianoche un coágulo de sangre que nadie había identificado se había movido a sus pulmones. Entró en dificultad respiratoria a las 11:23. Se había ido a las 11:47. La oficina se quedó muy silenciosa. El tipo de silencio que ocurre después de que algo se ha roto irrevocablemente.
La investigación determinó que fue intencional. El conductor del vehículo usó un teléfono desechable para coordinar la colisión. El auto fue reportado como robado 10 minutos después del impacto. Sin sospechosos, sin pistas. Solo 2 personas muertas en un archivo de caso que no llevó a ningún lado. Marco, dije. Marco. Sí. Él quería que yo renunciara a dirigir la familia. Me había estado presionando durante años. Pequeñas cosas al principio. Cuestionando decisiones en las reuniones del consejo. Sugiriendo que me estaba volviendo blando. Que Lucio me estaba volviendo débil. Que me importaba más ella que mantener el poder. Lucas puso la fotografía boca abajo en su escritorio. Cuando no respondía a la presión, decidió hacer su punto usando la finalidad como lenguaje. ¿Por qué no lo mataste? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Y nos sorprendió a ambos. Porque matarlo habría requerido explicar por qué al consejo. Explicar habría significado admitir que mi hermano orquestó las muertes de mi hijo. Y ex esposa. Que había fallado en protegerlos. En mi mundo esa es una debilidad fatal. Literalmente. Significa que no se puede confiar en mí con el poder si no puedo proteger lo que más importa. Caminó de regreso a la ventana. Y vi su reflejo en el cristal. Por un momento se veía como solo un hombre. No uno peligroso. Solo alguien cargando más peso del que su cuerpo podía sostener razonablemente. Así que en su lugar, lo dejé vivo. Lo dejé continuar operando. Lo vigilé. Me aseguré de que entendiera exactamente lo que sabía. Me aseguré de que entendiera que cualquier otra cosa que intentara, cualquier cosa en absoluto, resultaría en su muerte. Pero no lo maté inmediatamente. Porque eso habría levantado preguntas. Habría explicado demasiado. Me habría hecho ver inestable. Pero él todavía está aquí. Dije en voz baja. Viene al ático. Mira a Mateo como... ¿Cómo qué? Lucas se volvió para mirarme. Como si estuviera midiendo lo que destruyó. Como si se estuviera asegurando de que el daño sea completo. Él hace eso porque se lo permito. Porque controlarlo es más fácil que reemplazarlo. Porque mantener la apariencia de unidad familiar es parte de cómo mantengo el poder. Lucas finalmente se sentó. Y se veía completamente exhausto. Porque tengo un hijo que sobrevivió. Y estoy determinado a que crezca creyendo que su padre aún tiene la capacidad de protegerlo. Incluso cuando la verdad es que fallé antes. Y podría fallar otra vez. Entonces entendí. Todo. La estructura del miedo de Mateo. La forma en que ponía a prueba cada interacción. Su incapacidad de creer que alguien se quedaría cuando quedarse implicaba tanto peligro. Su padre había sobrevivido a la destrucción de su propio hijo a través de pura fuerza de voluntad y brutalidad. Y había decidido que su hijo restante sobreviviría aprendiendo que la confianza era condicional. Que la gente se iba. Que el mundo era fundamentalmente inseguro. Sofía, dije. La madre de Mateo. Ella sabe parte de ello. Estaba conmigo cuando Lucía murió. Me vio convertirme en lo que necesitaba convertirme para sobrevivir a eso. Ella tomó su decisión ese día. Ella no podía criar a un niño bajo la sombra de ese tipo de violencia. La respeto por ello. He provisto para ella financieramente desde entonces. Está en Miami. Ella manda regalos en el cumpleaños de Mateo. Llama en los días festivos. Existe en su vida como un fantasma. De la misma manera que Lucía existe como un fantasma. La diferencia es que Sofía eligió convertirse en un fantasma. Lucía no tuvo esa opción. Me recosté en la silla, tratando de procesar una historia que era demasiado grande para caber dentro de los límites normales de la comprensión. Este no era un hombre al que algo le había salido mal. Este era un hombre que había sido sistemáticamente desmantelado por alguien con quien estaba emparentado. Y había elegido continuar existiendo de todos modos. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté. Porque necesito saber que entiendes a qué te estás comprometiendo. Que comprendes que toda la existencia de Mateo está ensombrecida por violencia que tú no causaste pero con la que tendrás que vivir de todos modos. Que al quedarte no solo te estás convirtiendo en su niñera. Te estás convirtiendo en un objetivo. Lucas se inclinó hacia adelante. Que al quedarte estás aceptando que Marco continuará existiendo en nuestra periferia. Probando límites. Midiendo si realmente he asegurado lo que estoy tratando de proteger. Me dijiste algo una vez. Comencé buscando las palabras correctas. Dijiste que yo era una herramienta. Que estaba siendo usado para mostrarle al consejo algo sobre el poder y la estabilidad. Si dije eso, ¿sigue siendo cierto? Lucas permaneció en silencio durante mucho tiempo.
Es cierto que cumples un propósito. Es cierto que tu presencia en este apartamento comunica algo a las personas que importan. Pero también es cierto que Mateo se ha unido a ti de maneras que no anticipé. Es cierto que has cambiado lo que pensé que sería esta situación. Es cierto que estoy comenzando a preocuparme por si te quedas por razones que no tienen nada que ver con la estrategia. Se puso de pie y caminó hacia el bar. Pero esta vez no se sirvió a sí mismo. Sirvió 2 copas y me entregó una. No la bebí. Solo la sostuve. Sintiendo el peso del cristal. Sintiendo el peso de cada decisión que no había tomado pero en la que había caído de todos modos. Así que esto es lo que necesito saber. Dijo Lucas. ¿Puedes quedarte sabiendo todo esto? ¿Puedes comprometerte a estar presente para este niño mientras entiendes que el peligro es real y constante? ¿Puedes aceptar que te estoy usando incluso mientras trato de no usarte? ¿Puedes amarnos a ambos sin quebrarte bajo el peso de ello? Miré la copa en mis manos. Pensé en Mateo arriba, durmiendo el sueño de un niño que había aprendido a no confiar en su propia seguridad. Pensé en Lucas cargando el cadáver de su hija asesinada a través de 3 años de venganza calculada. Pensé en Marco esperando su próxima oportunidad para destruir lo que Lucas estaba tratando de construir. Sí, dije. Puedo quedarme. Habían pasado 3 meses desde que llegué por primera vez al ático. Y la maquinaria de nuestras vidas había comenzado a cambiar de maneras que se sentían a la vez inevitables y aterradoras. Lucas dormía mejor ahora. No bien. No de ninguna manera que sugiriera paz genuina. Pero los gritos habían parado. Las pesadillas aún venían. Especialmente alrededor de las 3 de la madrugada cuando la ciudad contenía el aliento antes del amanecer. Pero ahora cuando se despertaba sobresaltado con el cuerpo rígido y la respiración entrecortada. Yo estaba allí a su lado. Había aprendido a reconocer el momento cuando la conciencia regresaba. Cuando recordaba dónde estaba. Y quién estaba acostado junto a él. En esos segundos veía sus hombros relajarse. Sus manos destensarse, su rostro reorganizarse alrededor del hecho de que esta vez nada había sido arrebatado. Mateo había dejado de preguntar si me iba. Este cambio ocurrió tan gradualmente que casi me lo perdí. Un día estaba probando cada límite, midiendo mi compromiso a través de pequeñas crueldades y rechazo estratégico. Al siguiente simplemente comenzó a confiar. No completamente. No de la manera en que los niños que no habían sido traumatizados podían confiar. Pero lo suficiente como para que ocasionalmente extendiera la mano hacia la mía sin primero verificar si yo podría alejarme. Lo suficiente como para que me siguiera por el apartamento sin requerir confirmación constante de que no había desaparecido. La transición entre Lucas y yo había sido igualmente gradual. Igualmente imposible de precisar. Pequeños momentos se acumularon en algo que se parecía a la intimidad. Lo encontraba en la cocina mientras Mateo dormía la siesta. Y en lugar de retirarse a su oficina, se quedaba. Preparábamos el almuerzo juntos en un silencio que se sentía menos como ausencia y más como comprensión. Nuestras manos se rozaban al pasar los platos. El contacto se volvió deliberado en lugar de accidental. Comenzó a dejar notas en lugares donde las encontraría. No cartas de amor. Solo observaciones. Algo que había dicho en lo que había estado pensando. Un recordatorio de que estaba prestando atención a los detalles específicos de mi existencia. Una noche parados en el balcón del ático mientras Mateo dormía adentro. Lucas puso su chaqueta de traje alrededor de mis hombros sin preguntar si tenía frío. No había mencionado el ligero escalofrío que se había asentado sobre la terraza. Simplemente había notado que mis brazos temblaban y proporcionó calor. El gesto llevaba una intimidad que las palabras no podrían haber igualado. Dime algo real, dijo, sus manos permaneciendo en mis hombros. No algo que hayas preparado. Algo que te aterrorice. Consideré mentir. Consideré ofrecer algo manejable. Algo que ya había procesado hacia la seguridad. En lugar de eso dije, me aterroriza no ser suficiente para él. Que un día me recordará de manera diferente. Y seré la persona que no fue su madre. Que estoy llenando un espacio que siempre se sentirá temporal para él. Y eventualmente lo entenderá y me resentirá por ello. Lucas me giró para enfrentarlo. No estás llenando un espacio. Estás creando uno que no existía antes de que llegaras. No estás reemplazando a nadie. Estás estableciendo algo nuevo. 2 semanas después de esa conversación. Me besó. Pasó en su oficina en una noche cuando Mateo se había dormido más temprano de lo usual. Había bajado buscando a Lucas. Encontrándolo de pie en su ventana en esa postura que a menudo adoptaba.
mirando la ciudad como si le debiera explicaciones por cada cosa terrible que contenía. No le pregunté en qué estaba pensando. Simplemente me acerqué más. Se giró y su mano subió a mi rostro con la precisión cuidadosa de alguien manejando algo frágil o peligroso. Cuando su boca encontró la mía, no fue tentativo o exploratorio. Era un hombre que ya había tomado una decisión y simplemente confirmaba lo que ya sabía. Esa noche hicimos el amor en su cama. No frenéticamente o urgentemente, sino deliberadamente, con cada caricia cargando el peso de una elección siendo reafirmada. Después, acostados en la oscuridad, dijo algo que rompió algo abierto dentro de mí. Puedes irte, dijo en voz baja. Puedes llevarte a Mateo esta noche. Llama a mi gente. Crearán documentos que digan que eres su guardián legítimo. Desaparecerás a algún lugar donde Marco no pueda alcanzarte. Borraré los 3 meses que has estado aquí de cada registro que importe. Me volví para enfrentarlo. Su rostro apenas visible en la oscuridad. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesito saber que te quedas por elección. Que no estás atrapada aquí por circunstancia o miedo. Que cuando las cosas se pongan más difíciles. Y se pondrán más difíciles. Estás eligiendo quedarte porque quieres estar aquí. No porque no tengas alternativa. Estoy eligiendo quedarme. Dije. Aunque irme sería más seguro. Irme nunca sería seguro. No para él. Tú lo sabes. Lucas me acercó más. Sus brazos apretándose alrededor de mí. Entonces vamos a hacer esto. Todo esto. Cada cosa difícil que venga con esto. 6 semanas después de esa conversación. Existíamos como algo parecido a una familia. Mateo dejó sus constantes pruebas y comenzó a hacerle preguntas a Lucas sobre cosas que importaban. Se despertaba las mañanas de fin de semana y preguntaba si Lucas haría el desayuno en lugar de asumir automáticamente que lo haría yo. Comenzó a tomar nuestras 2 manos a veces cuando caminábamos por el apartamento. El mundo físico se había reorganizado alrededor de nosotros 3. Y algo que había parecido un arreglo temporal estaba comenzando a sentirse como permanencia. Entonces la alarma de seguridad comenzó a funcionar mal. Pequeñas fallas al principio. Una cámara que se oscureció durante 17 segundos. Una cerradura que se retrasó antes de activarse. Una notificación que llegó 5 minutos tarde. Lucas notó cada incidente antes que nadie más. Su cuerpo poniéndose rígido de una manera que había aprendido significaba que su mente estaba calculando trayectorias y probabilidades. Me llevaba a un lado y me pedía en voz baja que notara las salidas. Que recordara las escaleras de servicio. Que entendiera que lo que estaba pasando era precisamente lo que había estado anticipando. La tríada, dijo una noche mientras Mateo dormía. Sus pruebas. Marco lo organizó. Está usando jugadores externos para evaluar si realmente aseguré lo que afirmé. Asegurar. Si Mateo está realmente protegido. La noche que pasó. No hubo advertencia. Estaba en la cocina con Mateo. Enseñándole a hacer masa para pasta. Sus pequeñas manos cubiertas de harina. Su concentración absoluta. Lucas recibió una llamada telefónica en su oficina y su voz cambió. Se convirtió en la voz de alguien que nunca había escuchado antes. Alguien tallado de la necesidad y la violencia. Apareció en la entrada y me miró con una expresión que contenía una sola instrucción. Empaca una maleta. Solo cosas esenciales. Hazlo ahora. ¿Qué está pasando? Pregunté ya en movimiento. Tríada. La seguridad está comprometida. Vienen por la entrada de servicio. Necesitas tomar a Mateo e iré. Ahora. No hice más preguntas. Agarré a Mateo en una mochila que mantenía preparada para este escenario específico. Corrimos por las escaleras de servicio que Lucas me había mostrado semanas atrás. Por corredores que había memorizado exactamente por esta razón. Detrás de nosotros podía escuchar cómo violentaban el penthouse. Las alarmas finalmente gritando a la vida demasiado tarde para importar. Emergimos a la noche de Nueva York. Y corrí. No pensando. No razonando. Simplemente moviéndome con un niño en mis brazos hacia el único lugar donde sabía que no seguirían. Hacia mi hermano David. En Brooklyn, donde la mafia de Manhattan era solo una historia contada en bares tarde en la noche. El apartamento de David era exactamente lo que el penthouse no era. Pequeño. Desordenado. Habitado. Cuando abrió la puerta y me vio parada allí con Mateo y el terror escrito en mi cara, no hizo preguntas. Era un policía que entendía las situaciones complicadas. Pero más importante aún. Era mi hermano. Entra, dijo. No te preocupes, no te encontrarán aquí.
Mateo se quedó dormido en el sofá de David, mientras yo me senté en la escalera de incendios observando la calle. Cada sonido una amenaza potencial. Cada auto una posibilidad de que nos hubieran encontrado. David me trajo café a las 2 de la madrugada y se sentó a mi lado sin hablar. A veces la familia significa entender lo que necesita ser dicho y elegir el silencio en su lugar. Lucas llegó al mediodía del día siguiente. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Estaba cubierto de sangre que no le pertenecía. Vestido con ropa que sugería que había estado en lugares que no quería imaginar. Pero sus ojos estaban claros. Sus manos estaban firmes. Me miró como si yo fuera la única cosa real en un mundo que momentáneamente se había vuelto teórico. Lo mantuviste a salvo, dijo. No era una pregunta. Una declaración de hecho que parecía importar más que cualquier otra cosa en la existencia. Sí, dije. Entonces estamos construyendo esto. Estamos haciendo algo que sobrevive a todo lo que Marco trata de destruir. Besó la parte superior de mi cabeza y pasó junto a mí hacia donde Mateo estaba durmiendo. Y en ese momento entendí lo que quedarse realmente significaba. Significaba ser testigo de cómo un hombre se vuelve capaz de cualquier cosa para proteger lo que ama. Significaba aceptar que el amor en este mundo venía con un costo medido en sangre y quebrado. Cuerpos y decisiones imposibles. Significaba elegir quedarse sabiendo exactamente qué exigiría esa decisión de ambos. 3 semanas en el apartamento de David se convirtieron en una extraña clase de purgatorio. No era la peor situación. Pero tampoco era seguridad. Existíamos en un estado de animación suspendida. Esperando a que Lucas reorganizara lo que había quedado destrozado durante el ataque. Mateo se adaptó rápidamente al espacio pequeño. A los intentos torpes de mi hermano de entretener a un niño de 4 años. A la realidad de que el penthouse ya no era accesible. No hizo muchas preguntas sobre por qué nos habíamos ido o cuándo íbamos a regresar. Los niños que habían experimentado trauma entendían instintivamente que las explicaciones a menudo eran mentiras destinadas a consolar a los adultos, no verdades destinadas a aclarar situaciones. David se movió durante esas 3 semanas con tensión visible. Como policía entendía exactamente lo que era Lucas Ravellini, lo que contenía su mundo, cómo se veía la violencia cuando no se reportaba a las autoridades. Como mi hermano, también entendía que había tomado una decisión que no se podía deshacer. El conflicto se reflejaba en su rostro cada mañana cuando me encontraba en su escalera de incendios. Antes del amanecer, observando la calle como algún guardia medieval buscando ejércitos invasores. Puedes quedarte aquí, dijo una mañana, trayéndome café terrible que había hecho él mismo. Permanentemente. Puedo presentar papeles. Tendrías custodia a través de canales legales. Nunca te tocarían. No se encontrarían. Dije en voz baja. Y cuando lo hicieran, Lucas arrasan con todo este vecindario buscándonos. Tú sabes eso. David dejó su taza de café con cuidado deliberado. Yo sé eso. Por eso te pregunto si esto es lo que realmente quieres. O lo que te has convencido de que tienes que hacer. Son ambas cosas, dije. Siempre son ambas cosas. Lucas llamaba todas las noches a las 6 en punto. Nunca desde el mismo número. Siempre breve. Siempre codificado en un lenguaje que sugería que estaba manteniendo múltiples conversaciones en múltiples niveles. Preguntaba por Mateo. Preguntaba si estaba segura. Preguntaba si David nos estaba tratando bien. Luego me daba actualizaciones que contenían información que solo yo entendería. Se había lidiado con la tríada. Marco había sido disciplinado. El ático estaba seguro otra vez. La seguridad había sido aumentada. Todo estaba listo para nuestro regreso. En el 14º día, mi madre Margaret llegó al apartamento de David sin llamar primero. Simplemente había aparecido con comestibles y determinación. Su intuición de enfermera le había dicho que algo estaba terriblemente mal. David no había querido decirle. Yo le había pedido que no lo hiciera. Pero Margaret conocía lo suficientemente bien a sus hijos como para reconocer una catástrofe haciéndose pasar por normalidad. Cuando me vio en el sofá de David con Mateo dormido contra mi hombro. Algo en su rostro se reorganizó. Había trabajado en hospitales durante 40 años. Había visto familias en crisis. Entendía el agotamiento específico que venía de proteger la supervivencia de otra persona. Cuéntame, dijo sentándose frente a nosotros. Le conté todo. Sin escatimar detalles. Sin suavizar la realidad de lo que era Lucas. O qué tipo de mundo habitaba. Margaret escuchó de la manera que escuchan las madres. Absorbiendo información no para juzgar sino para entender lo que su hija había elegido realmente.
Cuando terminé se quedó callada durante mucho tiempo. ¿Trata bien a Mateo?, preguntó finalmente. Sí. Te trata bien a ti. Está intentándolo. Está limitado por lo que es. Pero sí. Entonces tienes que decidir si el amor es algo que mides con estándares normales. O si lo mides por el contexto en el que realmente estás viviendo. Margaret se acercó y tocó suavemente el rostro dormido de Mateo. Me casé con tu padre sabiendo que bebía. Me quedé sabiendo que probablemente me destruiría. No recomiendo esa elección. Solo digo que a veces amamos a las personas no porque sean buenas, sino porque estamos invertidas en las maneras específicas en que intentan ser mejores. En el día 18 Lucas vino al apartamento de David él mismo. Fue imprudente. Era peligroso. También era una declaración. Entró a la sala de mi hermano como un hombre declarando la guerra al concepto mismo de cautela. Y David, reconociendo el gesto por lo que era, retrocedió y le permitió acercarse a mí. Lucas se veía transformado. Su ropa era cara pero menos formal. Se había afeitado pero aún había una oscuridad alrededor de sus ojos que sugería que no había dormido. En días. Llevaba algo pequeño en su mano. Una caja. Necesito preguntarte algo, dijo dirigiéndose a mí mientras era consciente de que David y Margaret estaban observando. Y necesito que entiendas que mi pregunta no es estratégica. No tiene que ver con lo que piense el consejo o lo que Marco pueda hacer. Tiene que ver con el hecho de que no puedo imaginar continuar existiendo sin ti. Abrió la caja. Adentro había un anillo. No ostentoso. No barato. Algo que existía en el espacio entre esos extremos. Sugiriendo practicidad sin sugerir que la riqueza no pudiera permitirse algo mejor. Cásate conmigo, dijo. Pero entiende lo que eso significa. Significa que estarás permanentemente incrustada en mi mundo. Significa que tu seguridad está condicionada a que yo mantenga mi poder. Significa que cada amenaza hacia mí se convierte en una amenaza hacia ti. Significa que mis enemigos se convierten en tus enemigos. Significa que si decides irte después, esa elección se vuelve complicada de maneras que podrían no ser supervivibles. Pensé en Sofía en Miami, alejándose voluntariamente. Pensé en Lucía, a quien nunca se le había dado una opción en absoluto. Pensé en Mateo, a quien se le había dado la opción de elegirme y había comprometido todo su futuro a esa única decisión cuando tenía 4 años. Necesito condiciones, dije. Dime. Mateo está completamente separado del negocio. Toda su vida está protegida. Pase lo que pase, él crece fuera de esto. No sabes sobre eso a menos que elija saberlo. Sí, dijo Lucas inmediatamente. Marco es tratado, no asesinado. No cargaré con eso, pero removido. A algún lugar donde no pueda amenazarnos. Está siendo enviado a Palermo. Propiedad familiar. Exilio indefinido con suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero no suficiente para tener poder. Sofía es respetada. Su conexión contigo sigue siendo financiera y biológica. Pero nada más. No es arrastrada de vuelta a esto. Ella ya tomó su decisión de irse. Yo protejo esa decisión. Y mi madre y David están protegidos. Silenciosamente. Ellos no saben que están siendo protegidos. Pero están protegidos. Lucas extendió la mano y me atrajo hacia él. Hannah. Ya lo arreglé en el momento que supe a dónde había sido. Miré el anillo. Y luego a Lucas y luego a mi hermano y a mi madre. Observando desde el otro lado de la habitación. Y entendí que este era el momento donde la elección se convertía en compromiso. Donde lo temporal se volvía permanente. Donde la historia se hacía real. Sí, dije, me casaré contigo. Lucas deslizó el anillo en mi dedo. Y encajó perfectamente. Lo que parecía lo más imposible de todo esto. Que algo tan medido y exacto pudiera existir en un mundo de caos y violencia. Elecciones imposibles. David se aclaró la garganta. Entonces, supongo que te vas de Brooklyn. Sí, dije. ¿Y vas a regresar al penthouse? Sí. David se levantó y caminó hacia Lucas y le extendió la mano. El apretón que intercambiaron llevaba toda una negociación. David estaba aceptando que su hermana había elegido esto. Lucas estaba aceptando que David estaría vigilando. Que un policía estaría siempre consciente de exactamente lo que Lucas era. No era amistad. Era reconocimiento mutuo de límites. Regresamos al penthouse una tarde entre semana. El daño había sido reparado. La seguridad había sido mejorada. Todo se veía exactamente como antes. Excepto por el peso de lo que había pasado que ahora vivía dentro de las paredes.
Mateo corrió a cada habitación como si estuviera confirmando que realmente habíamos regresado. Que esto no había sido abandonado por algo más. Esa noche Lucas me pidió matrimonio otra vez. No con el anillo esta vez. Solo con su voz en la oscuridad de su habitación. Ya estoy diciendo que sí. Le dije. Lo sé. Pero necesito preguntar porque necesito confirmar que estás eligiendo esto cada día. No solo una vez. Cada día, le prometí. Incluso cuando sea difícil. Especialmente entonces, dijo él. Y entendí que así se veía el compromiso en su mundo. No gestos románticos. No certeza. Solo la elección diaria de quedarse. De creer. De tratar de construir algo real dentro de una estructura diseñada para destruir todo lo suave. La boda ocurrió una mañana entre semana en la oficina de matrimonios de Manhattan en el centro. Cívico. Sin iglesia. Sin flores arregladas por la visión de otra persona. Solo un juez que había casado a cientos de personas en situaciones exactamente como la nuestra. Y que no hizo preguntas sobre la cicatriz en la cara de Lucas o la forma protectora en que su mano. Nunca dejó mi espalda baja. Mateo llevaba un traje que había sido confeccionado a la medida para que le quedara perfecto a su pequeña figura. Y llevaba los anillos en una almohada que probablemente valía más que mi primer auto. Cuando el juez preguntó si alguien se oponía, la sala del tribunal permaneció en silencio. Mi hermano David se sentó en la parte de atrás. Su postura de policía rígida por el peso de entender exactamente lo que significaba esta ceremonia. Mi madre Margaret me tomó la mano antes de que caminara hacia el juez. Y no habló. Solo apretó una vez. Un gesto que contenía todo lo que quería decir pero no podía. Llevé un vestido verde pálido que me hacía ver menos como una novia y más como alguien. Que simplemente había decidido casarse. Sin velo. Sin peinado elaborado. Solo mi cabello suelto y una sola pieza de joyería que Lucas me había dado esa mañana. Un collar que contenía sus iniciales grabadas en el interior. Privado. Significativo solo para personas que nunca lo verían. Cuando Lucas dijo sus votos. No recitó algo preparado. Me miró directamente y dijo. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer esto. Tratando de merecerte a ti. Tratando de merecerlo a él. Señaló hacia Mateo, quien estaba observando con la gravedad de un niño que entendía que algo permanente estaba sucediendo, que lo temporal acababa de volverse permanente. Marco envió una botella de champán caro, acompañado de una tarjeta que decía, por nuevos comienzos y viejos finales. Lucas miró la botella durante mucho tiempo antes de dejarla a un lado sin abrir. No necesitábamos la bendición de Marco ni su ironía ni su presencia continua en ninguna forma. 3 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. No planeado. Tampoco inesperado. Solo algo que pasó cuando dos personas dejaron de usar la prevención como una barrera entre ellas mismas y el futuro. Me hice la prueba a medianoche porque no podía dormir. Y vi el resultado positivo y simplemente me senté en el suelo del baño del ático durante una hora tratando de entender cómo la maquinaria de mi vida se había reorganizado tan completamente. Lucas me encontró allí a las 2 de la mañana. No hizo preguntas. Simplemente se sentó a mi lado y leyó la prueba. Y luego miró mi rostro. Y entendió todo lo que estaba sintiendo. Sin que yo tuviera que traducirlo en palabras. ¿Te quedas? Preguntó. ¿No quieres quedarte? ¿No puedes manejar esto? Solo la simple pregunta que se había convertido en el fundamento de todo lo que habíamos construido. Sí, dije, me quedo. Entonces vamos a tener una hija. Dijo porque sabes que vamos a tener una hija. ¿Verdad? ¿Cómo sabes eso? Porque el universo me debe una. Y porque creo que necesitas experimentar algo que no venga con el peso de. Mi familia ha adherido a ello. Durante las siguientes semanas. Mientras mi cuerpo comenzaba a cambiar y transformarse. Lucas se convirtió en alguien que nunca había visto antes. Protector de maneras que trascendían la posesividad. Investigó obstetricia. Como si se estuviera preparando para una operación militar. Leyó libros sobre el embarazo. Aprendió qué alimentos podía y no podía comer. Qué posiciones dolían. En qué momentos del día las náuseas eran peores. Cuando tenía 6 semanas y estaba vomitando por tercera vez esa mañana. Me sostuvo el cabello hacia atrás y luego me preparó té de jengibre y se sentó conmigo hasta que el mundo dejó de dar vueltas. Mateo, cuando se lo dijimos, aceptó la noticia con la lógica de un niño que había aprendido que el mundo era menos predecible de lo que otras personas querían que él creyera. ¿Tendrá mi apellido? Preguntó. Ella tendrá un apellido diferente. Explicó Lucas, pero será tu hermana.
Eso significa que eres responsable por ella. Por mantenerla a salvo. Mateo consideró esto con absoluta seriedad. Soy bueno en eso. Protegí a Hannah cuando estabas trabajando. La invitación de cumpleaños de Sofía llegó 3 semanas antes de que Mateo cumpliera 5 años. No una carta personal. Solo un sobre oficial que contenía un recibo de regalo y una nota. Espero que sea feliz. Espero que ambos sean felices. Dile que piensa en él todos los días. Incluso desde la distancia. Lucas me mostró la carta y no habló de ella. Pero lo vi leerla 3 veces. Y entendí que algunas heridas nunca se cierran completamente. Simplemente se vuelven parte de tu arquitectura. Cosas sobre las que aprendes a moverte sin abrirlas de nuevo. La fiesta del 5º cumpleaños de Mateo ocurrió en el Penthouse. Solo familia. David trajo a Margaret. Lucas organizó seguridad que era completamente invisible. Decoramos la sala con globos y serpentinas. Y Mateo se sintió abrumado por la simplicidad de todo. La directa celebración de él sin actuación o estrategia. Cuando sopló sus velas. Pidió un deseo que no nos quiso contar. Pero más tarde, cuando pensó que nadie estaba mirando, lo escuché decirle a Lucas que había deseado que su hermana naciera sana. Y que Hannah nunca volviera a tener miedo. Esa noche, después de que Mateo se hubiera quedado dormido, Lucas y yo estuvimos en el balcón viendo la ciudad que nunca dejaba de existir. Sin importar lo que pasara dentro de los edificios que la contenían. Su mano estaba en mi vientre creciente. Sintiendo los pequeños movimientos que aún eran apenas detectables. He estado pensando en algo. Dijo. Sobre la cronología de la que hablamos. Sobre la posibilidad de realmente dejar esto. ¿Dejar cómo? Le pregunté. En 5 años renuncio. Completamente. Le entrego las operaciones a alguien que he estado entrenando. Tomamos el dinero que hemos acumulado. Y desaparecemos. No dramáticamente. Solo transicionamos. Mateo va a la escuela. Tú tienes el bebé. Nos volvemos invisibles. ¿Realmente puedes hacer eso? Puedo hacer cualquier cosa si la razón es lo suficientemente fuerte. Me giró para que lo enfrentara. Y la razón es lo suficientemente fuerte ahora. Te tengo a ti. Lo tengo a él. Estoy a punto de tenerla a ella. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. El embarazo progresó normalmente. El doctor que Lucas contrató, discreto, caro, completamente confiable, confirmó que todo se estaba desarrollando correctamente. El bebé era hembra. Todo estaba donde debía estar. A los 7 meses sentí la primera patada fuerte que él también pudo sentir. Y llamé a Lucas desde donde fuera que estaba y se lo dije. Y vino a casa en 1 hora solo para poner su mano en mi vientre y sentir a su hija. Reconocer su propia existencia. Mateo se involucró cada vez más en los preparativos para la llegada del bebé. Me ayudó a pintar el cuarto del bebé de un amarillo suave que sugería luz solar sin ser agresivo al respecto. Eligió los muebles con la seriedad de alguien seleccionando piezas para su propio futuro. Hizo preguntas sobre lo que necesitaban los bebés y de dónde venían. Y Lucas le respondió con la misma franqueza que había usado para todo lo demás. Sin suavizar. Sin hablar de manera condescendiente. Una noche, cuando tenía 8 meses de embarazo e incómoda de maneras en las que nunca había estado. Incómoda antes. Encontré a Lucas en el cuarto del bebé mirando la pequeña cuna que habíamos armado juntos. Solo estaba ahí parado. Mirándola como si fuera un portal a alguna versión del futuro de la que aún no estaba completamente seguro de merecer. Esto es real, dije. No era una pregunta. Es real, confirmó. Y no va a ser destruido. No lo permitiré. Quemaré toda la ciudad antes de permitir que algo le pase a ella. O a Mateo. O a Mateo. O a ti. Eres todo lo que tengo ahora. Eres todo. Los meses previos a mi fecha de parto fueron extraños en su normalidad. Lucas seguía trabajando, pero de manera diferente. Menos noches fuera. Más tiempo en casa. Mateo había empezado la escuela en una institución privada de élite que el dinero de Lucas había asegurado. Y llegaba a casa emocionado por cosas como la lectura y las matemáticas. Y una niña llamada Sophie que compartía su periodo de almuerzo. Caímos en ritmos. Café matutino en la cocina mientras Mateo desayunaba. Tardes cuando Lucas me leía mientras me sentaba en el sofá con los pies elevados. Mi vientre enorme y exigente. Mi cuerpo preparándose para la transformación final. Mi madre me visitaba todos los fines de semana ahora. Traía víveres y se sentaba conmigo. Y me contaba historias sobre sus propios embarazos. Sus propios miedos. Su propio viaje hacia aceptar que el amor significaba permitir que fueras completamente
vulnerable a la existencia de otra persona. Tocaba mi vientre. Y hablaba con el bebé dentro de mí. Y yo observaba a Lucas observar esta interacción. Y podía verlo entendiendo que Margaret estaba ofreciendo su bendición de la única manera. ¿Qué importaba? David también pasaba más frecuentemente. A veces traía a Mateo a casa de la escuela y se quedaba para la cena. Él y Lucas habían desarrollado una especie extraña de entendimiento. Un reconocimiento de los límites del otro que sugería respeto. Si no del todo amistad. Una tarde David me llevó aparte mientras Lucas ayudaba a Mateo con la tarea. ¿Eres feliz?, dijo. Era una declaración, no una pregunta. Sí, dije. Soy feliz. Incluso sabiendo lo que él es. Especialmente sabiendo lo que él es. Porque está tratando de ser algo diferente. Y eso importa más que lo que era. Para el 9º mes todo estaba listo. El cuarto del bebé estaba completo. Mateo entendía que su vida estaba a punto de transformarse. Lucas había puesto sus asuntos en orden de maneras que sugerían preparación para algo permanente. Mi cuerpo estaba listo. El bebé estaba listo. Todos estábamos posicionados al borde de algo que cambiaría todo. La noche antes de que comenzara realmente mi labor de parto. Lucas me abrazó en la cama y dijo algo que nunca había dicho antes. Te amo. No estratégicamente. No como una herramienta. Simplemente por completo. Amo quién eres y lo que has elegido y lo que estás a punto de hacer. Te amo. Me quedé dormida en sus brazos. Sabiendo que este era el momento donde todo había cambiado de temporal a permanente. De contingente a absoluto. El futuro ya no era algo que me estaba preparando para sobrevivir. Era algo que estaba construyendo. El trabajo de parto comenzó un martes por la mañana a las 4:30. Desperté a Lucas con una sola palabra. Y él inmediatamente estuvo consciente de la manera en que las personas se vuelven conscientes cuando han estado esperando un momento específico durante meses. Tenía su teléfono en la mano antes de que yo hubiera terminado de explicar que las contracciones venían cada 7 minutos. Antes de que pudiera decir algo más. El ático se había transformado en acción coordinada. David llegó primero, que significaba que Lucas lo había llamado antes de que siquiera llegáramos al auto. Mi hermano se había organizado para estar disponible exactamente por esta razón. Entendiendo que mi parto sería un momento familiar sin importar las circunstancias que habían creado esta familia. Margaret llegó al hospital mientras yo ya estaba en la sala de parto. Sosteniendo la mano de mi madre mientras Lucas caminaba de un lado a otro entre yo y la puerta. Incapaz de quedarse quieto en ningún lugar por más de 30 segundos. El parto duró 14 horas. Mateo había sido inducido después de complicaciones. Este nacimiento fue del tipo largo. Difícil que te enseña cosas sobre el dolor y la resistencia que no sabías que tu cuerpo podía contener. Alrededor de las 6 de la tarde. Cuando estaba segura de que no podía continuar. El doctor me dijo que el bebé estaba en la posición perfecta. Que era hora de que empujara. Empujé. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces ella existió fuera de mi cuerpo. Fuera de lo teórico. Una pequeña humana con el cabello oscuro de Lucas. Y un llanto que sonaba como si estuviera discutiendo con el mismo universo. Es perfecta, dijo el doctor. Completamente sana. La pusieron en mi pecho. Y sentí que Lucas se acercaba. Cuando lo miré. Estaba llorando. No en silencio, no con contención. Completamente llorando abiertamente. Todo su cuerpo temblando con sollozos que sonaban como si estuviera liberando 3 años de dolor. Que había estado guardando en sus huesos. Lucía, dijo. Su nombre es Lucía. Entendí lo que estaba haciendo. Estaba tomando un fantasma. Y transformándolo en algo real. Se negaba a dejar que ese nombre fuera una tumba. Y lo estaba convirtiendo en un puente. Su hija que murió a los 5 años ahora existiría. No como tragedia, sino como legado. Esta bebé que acababa de nacer llevaría adelante el nombre de la niña que no pudo salvar. Y al hacer eso, se estaba sanando de la única manera que sabía. Mateo conoció a su hermana aproximadamente 6 horas después de que naciera. Lo trajimos a la sala de recuperación donde yo estaba sentada en la cama. Aún sangrando y exhausta y abrumada por la realidad física de haber expulsado un ser humano completo de mi cuerpo. Entró con mucho cuidado. Como si la habitación misma fuera sagrada. Lo cual supongo que era. Se acercó al pequeño Moisés donde Lucía dormía. Y se puso de puntitas para mirarla. Es tan pequeña, susurró. Se hará más grande, dije. Como yo. Exactamente como tú. Mateo extendió la mano y tocó su mano con un dedo. Probando si era real.
cuando los pequeños dedos de Lucía se cerraron alrededor del suyo. Miró de vuelta a Lucas con una expresión de absoluto asombro. Se había convertido en hermano mayor. Había sido ascendido en la jerarquía familiar. Ahora era responsable de algo más frágil que él mismo. Lucas lo alzó y lo sostuvo mientras ambos miraban al bebé dormido. Observé a los tres. Y entendí que ya no éramos una herramienta. Ya no éramos estratégicos. Éramos una familia que se había elegido a través del fuego y la sangre y circunstancias imposibles. Pasó un año. El primer cumpleaños de Lucía fue un martes. Celebrado con un pequeño pastel que Mateo me ayudó a hornear. Decorado con una sola vela porque ella no entendería el significado de todos modos. Lucas la sostuvo mientras ella miraba la llama, completamente fascinada por la luz danzante. Mateo cantó feliz cumpleaños desafinado. Y Margaret filmó todo con su teléfono mientras David fingía que él no estaba filmando. También, el penthouse se había transformado en un hogar. Ahora había juguetes por todas partes. Dibujos que Mateo había hecho pegados al refrigerador. Fotos de los cuatro en las paredes. Evidencia de experiencia vivida en lugar de exhibición estratégica. Cuando Lucas caminaba por el apartamento ahora, se movía de manera diferente. Sus hombros estaban menos rígidos. Su mandíbula permanecía relajada por periodos más largos. Se estaba convirtiendo en algo que se parecía a un hombre en paz. O al menos un hombre que había aprendido a vivir junto a su propia violencia. Los negocios habían cambiado. No desaparecido, pero transformado. Lucas había comenzado el proceso de retirarse, posicionando a un hombre más joven llamado Antonio para tomar el control gradualmente. El consejo había aceptado esta transición porque Lucas la había explicado en un lenguaje que entendían. Planificación de sucesión. Antonio era competente. Las operaciones continuarían. La influencia de Lucas permanecería como consejera aunque nunca ausente. Era el tipo de estrategia de salida que mantenía el poder. Aun mientras parecía renunciarlo. Pero yo sabía, porque Lucas me lo había dicho en la oscuridad de nuestro dormitorio, que la salida era genuina. Que en 5 años le entregaría todo a Antonio completamente. Que dejaríamos la ciudad, o permaneceríamos en ella como gente invisible. Que Mateo iría a una escuela normal. Que Lucía crecería creyendo que su padre era algo ordinario. No puedo garantizar que seré perfecto. Lucas dijo una tarde mientras estábamos parados en el balcón viendo la ciudad ejecutar su ciclo sin fin de creación y destrucción. No puedo garantizar que lo que soy no tocará de alguna manera lo que estamos construyendo. Pero puedo garantizar que estoy tratando. Cada día, estoy tratando de ser mejor de lo que era. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Dije. Sofía envió un paquete en el 6º cumpleaños de Mateo. Dentro había una carta dirigida a él, escrita cuidadosamente en español para que necesitara a su padre para traducirla. Le explicaba que estaba orgullosa de lo fuerte que era. Que lamentaba haberse ido pero no podría haberse quedado. Que esperaba que Hannah lo estuviera cuidando bien. Lo cual claramente estaba haciendo. Que siempre lo amaría desde la distancia porque algunos tipos de amor requieren distancia. Para mantenerse puros. Lucas se sentó con Mateo mientras él leía la carta traducida. Y esta vez no lloró. Había aprendido cómo procesar el dolor para convertirlo en algo manejable. Mateo preguntó si su madre estaba triste. Lucas dijo que sí, a veces. Pero que su tristeza era responsabilidad de ella. No de Mateo. Que a veces las personas que amamos tienen que tomar decisiones que duelen. Y nuestro trabajo es sobrevivir a esas decisiones sin permitir que nos destruyan. Casi 3 años habían pasado desde que llegué. La cronología que Lucas había prometido se estaba desarrollando. El incidente de la tríada había sido resuelto. Marco se había establecido en su exilio en Palermo, enviando ocasionalmente postales desde lugares que visitaba que eran cuidadosamente documentadas por la gente de Lucas. Lentamente se estaba volviendo irrelevante. No porque Lucas lo hubiera matado, sino porque Lucas había removido el oxígeno que mantenía a Marco relevante. Sin acceso a operaciones o asesoramiento. Marco era solo un hombre que envejecía en Italia gastando dinero de la familia. Mi hermano finalmente había llegado a aceptar lo que Lucas era. David asistía a las fiestas de cumpleaños de los niños. Le traía regalos a Lucía. Le enseñó a Mateo cómo lanzar una pelota de béisbol correctamente. Existía en nuestra vida no como juicio, sino como familia. Su perspectiva de policía cambió por la realidad de amar a alguien dentro de una situación imposible. Mi madre se había vuelto algo así como una abuela para ambos niños. Venía al ático 2 días a la semana y les contaba historias.
Le enseñó a Mateo a leer mejor. Sostuvo a Lucía cuando le estaban saliendo los dientes y se sentía incómoda y no podía ser consolada por nadie. Más. Un día, después de acostar a ambos niños para la siesta, me llevó a un lado. Es un buen padre, dijo simplemente. Está tratando de serlo. Es la misma cosa, respondió Margaret. Intentarlo es todo el punto. Las personas que piensan que no necesitan intentar son las peligrosas. Pero las personas que entienden cuánto importa intentar, esas se pueden salvar. Para el año 3 estábamos completamente normalizados. Mateo asistía a la escuela donde nadie sabía que su padre era algo más que un hombre de negocios. Lucía había aprendido a hablar. Y dio sus primeros pasos. Y descubrió que podía manipular a cada adulto en su entorno con una simple sonrisa. Había comenzado a hacer consultoría para proyectos de traducción discretamente. Trabajando desde casa, construyendo algo que se parecía a una carrera sin la visibilidad que complicaría la transición de Lucas. Lucas aún trabajaba, pero con menos frecuencia. Pasaba más tiempo en casa. Asistía a las funciones escolares. Preparaba el desayuno los fines de semana mientras Mateo se sentaba en la encimera y hablaba sobre lo que había estado ocupando su mente esa mañana en particular. Se estaba convirtiendo en lo que había temido no poder ser. Un padre ordinario. Una noche, parados en el balcón del ático mientras ambos niños dormían, Lucas dijo algo que sugería completitud. Gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por quedarte. Por creer que esto era posible. Por hacerlo real. Lo hicimos real juntos. Dije. No. Tú lo hiciste real. Yo solo dejé de destruirlo. En el 5.º año, la transición estaba completa. Antonio tenía control total de las operaciones. Lucas se había alejado del consejo. Mantenía relaciones e influencia. El tipo de poder suave que nunca podría desaparecer verdaderamente. Pero la gestión diaria del negocio le pertenecía a alguien más. Él seguía siendo la sombra alrededor de la cual todo giraba. Pero ya no tenía que mantener la fachada de estar presente en la maquinaria. Mateo tenía 9 años ahora. Lucía tenía 4, la misma edad que había tenido Mateo cuando llegué por primera vez. Los paralelismos no se nos escaparon a ninguno de nosotros. Ella tenía los mismos comportamientos de prueba. Empujaba los límites con el mismo cálculo cuidadoso. Pero la diferencia era que ella tenía 2 padres y un hermano mayor que había aprendido cómo reconocer el trauma en sus etapas más tempranas. Estaba sanando antes de que el daño pudiera calcificarse. En el 4.º cumpleaños de Lucía, Mateo tomó la mano de su hermana mientras ella sopló las velas. Y observé a Lucas observándolos. Y vi algo en su expresión que sugería completud. Su hija muerta había sido honrada a través de esta que vivía. Su hijo había sobrevivido. Su familia lo había transformado. El hombre que había entrado a mi entrevista del ático cubierto en la armadura de la violencia se había convertido en alguien capaz de ternura. David trajo a Margaret a la celebración de cumpleaños. Y mi madre se paró junto a Lucas mientras los niños jugaban. Y dijo algo que alcancé a escuchar. Vas a estar bien. Todos ustedes. Lucas la miró con algo parecido a la gratitud. Por Hannah. Por todos ustedes. Margaret corrigió. Hannah eligió. Mateo eligió. Tú elegiste. Eso es lo que hace que funcione. Cuando todos eligen. Incluso desde posiciones imposibles. Es cuando la transformación se vuelve real. Mientras la tarde se disolvía en oscuridad, Lucía se quedó dormida en el pecho de Lucas mientras él permanecía sentado en la silla de cuero que se había vuelto suya. Leyéndole a Mateo, quien ya tenía edad suficiente para entender oraciones complejas pero aún era lo bastante pequeño como para querer la voz de su padre. Los observé desde el umbral y comprendí que habíamos sobrevivido a algo que debería habernos destruido. Que el amor, medido por el contexto en el que realmente estábamos viviendo en lugar de los estándares normales, era lo suficientemente poderoso como para remodelarlo todo. Que quedarse había sido la decisión correcta. No porque fuera seguro, sino porque importaba. El futuro se extendía ante nosotros. Lucas eventualmente sería completamente removido de las operaciones. Nos volveríamos invisibles. El penthouse seguiría siendo nuestro. O nos mudaríamos a algún otro lugar donde nadie supiera quiénes habíamos sido. Mateo se convertiría en lo que eligiera convertirse. Sin el peso del legado arrastrándolo. Lucía crecería creyendo que su padre era ordinario. Y yo me quedaría porque ya había elegido. Porque el amor exigía presencia. Porque esta familia, esta imposible, violenta, reconstruida familia,
Se había vuelto lo suficientemente real como para merecer compromiso.